¿Te gustaría aprender a preparar un pan sin gluten? Súper fácil, sin féculas, sin almidones, sin premezclas, sin goma llantana. Hoy te voy a enseñar cómo preparar un delicioso pan sin gluten, 100% vegetal y con pocos ingredientes. No vas a poder creer lo fácil que se prepara este pan y lo delicioso que es. No te pierdas esta receta porque está buenísima. Y para hacer este delicioso pan sin gluten, 100% vegetal, a base de arvejas, vamos a usar 2 tazas de arvejas secas. Las vamos a dejar en remojo en un recipiente con 1 litro de agua por 12 horas aproximadamente. Mientras más tiempo las dejemos en remojo, mejor. Van a estar más tiernas. Al día siguiente vamos a retirar el agua del remojo y las vamos a enjuagar muy bien. Les cuento que esta misma receta la pueden hacer también con lentejas. Lentejas marrones o lentejas rosadas, las que tengan. Cuando las arvejas ya están listas, ya las lavamos bien, vamos a colocarlas en una licuadora. Y vamos a agregar 1/4 de taza de agua. Vamos a procesar. Y si hace falta, vamos a abrir y vamos a remover con una cuchara para procesar bien, para que nos quede una consistencia bien cremosa. Vamos a agregar 1 cucharadita de sal y vamos a agregar 1/4 de taza más de agua. En total, media taza de agua. Vamos a procesar un poco más. Si te gusta la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal para más recetas como esta. Y mientras tanto voy a preparar el molde, les voy a poner aceite, también pueden usar papel manteca. Les recuerdo que el tamaño del molde va a estar abajo en la cajita de la descripción. Y vamos a agregar media cucharadita de bicarbonato de sodio y 1 cucharada de vinagre de manzana. Esto es para que el pan crezca. Vamos a seguir procesando. Miren la consistencia que nos tiene que quedar. Tiene que ser una consistencia un poco espesa. No tiene que ser muy líquida. La vamos a colocar en el recipiente. Si la consistencia nos queda muy líquida, el pan va a demorar mucho tiempo en cocinarse. Tiene que ser una consistencia más bien espesa. Vamos a decorar con unas semillas, en este caso estoy usando semillas de girasol. Y vamos a precalentar el horno por 5 minutos a 180 grados y vamos a colocar el pan. Y lo vamos a cocinar por aproximadamente entre 45 y 50 minutos, también a 180 grados. Qué lindo que está este pan, qué olorcito que tiene. No se imaginan lo bien que huele. Para saber si está cocido pueden hacer la prueba del palillo, como si fuera un bizcocho. Lo pinchan y si sale sequito es porque está listo, si no es porque le falta un poquito más. Para desmoldarlo les recuerdo que tienen que dejarlo enfriar. Miren qué lindo se ve y no se imaginan el color, tiene un color muy lindo, no sé si se ve bien por la luz del ambiente, es un color verdoso por dentro. La primera vez que lo hice pensé que no me iba a gustar. Me sorprendió enormemente el sabor de este pan. Realmente es rico, lo voy a acompañar con una manteca vegetal a base de semillas de girasol. Si querés aprender a hacer esta manteca vegana, te dejo el link en la descripción. Es una manteca súper sabrosa y saludable. Y este pan está espectacular. Lo podés guardar en el congelador, lo podés congelar en rebanadas, dura más o menos 3 meses. O lo podés guardar en el refrigerador, dura aproximadamente 3 días. Y lo voy a cortar para mostrarles cómo queda de tiernito. Miren, es como si fuera un budín. Tostado queda delicioso. Tienen que probarlo tostado también. Y también se puede comer con un dulce natural, con un dulce casero.
está buenísimo. Cuando prueben esta receta de este pan sin gluten, me cuentan en los comentarios cómo les quedó y qué les pareció. Creo que va a ser uno de sus panes favoritos sin gluten. Muchas gracias por asistir al video. Te recuerdo que todos los ingredientes van a estar aquí abajo en la cajita de la descripción y también te voy a dejar el link de otros panes sin gluten que te pueden interesar. Si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, la podés dejar en los comentarios. Y te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Nos vemos en el próximo video.